¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Lucía. Tantos años sin vernos por ahí. Bueno, problemas personales han dejado que tenga actuación. Simplemente he dejado de hacer política. Claro, bueno, está bien, fueron muchos años. Ya bastante hiciste, sí. Negro. Bueno, contanos algo, por favor, de aquel día de elecciones en 1983 en Neuquén, cómo se vivió dentro del que sería después el gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que era otra época, por supuesto, ¿cierto? Después de una larga campaña que hicimos con Felipe por toda la provincia, el día de las elecciones nosotros estábamos totalmente confiados que íbamos a ganar porque teníamos al candidato de Fierro, que era Felipe Zapag. ¿Cómo les describiría que era una época de alegría, una época de recuperar cosas que parecían olvidadas y que la caída del régimen militar nos permitió encontrar nuevamente? ¿Quién era? No recuerdo, mala memoria la mía, el opositor en ese momento a Felipe. Era el radicalismo, era pasaron 40 años para todos, Héctor. Qué malo nuestro. Bueno, no importa. No importa. Bueno, y yo creo que Héctor Castillo es uno de los que más conoce de la historia de la provincia y ni hablar del partido, ¿no? Vos escribiste un libro después respecto... varios libros. O varios respecto a la historia del MPN, ¿no? Sí, me dediqué a eso luego de mi jubilación en el 94. Me dediqué a investigar, a buscar datos, a buscar historias que me dieron posibilidad de escribir un libro, primero con la historia del MPN y después con algunos anecdotarios de la época política. Claro. Negro, y Felipe Zapag... Escuchame una cosa, Rubén. Sí. Escuchame una cosa. Tengo en el teléfono que me repite lo que yo digo y me confunde. Tiene eco en el teléfono. Es el eco que hace la línea, bueno. Mientras por ahí reparamos eso, sí. Oscar Macei y Armando Vidal pueden haber sido... Claro. Exactamente. Oscar Macei era por el peronismo y Vidal por el radicalismo. Claro. Pero había un respeto importantísimo entre todos los candidatos, sí. No había agresiones personales ni descalificadoras. Fue una campaña democrática totalmente. Nada que ver con las actuales, ¿no? No, nada que ver. Hoy vemos cómo se agrede, cómo se llega a temas que tendrían que ser vergonzosos, pero la política está así. ¿Dónde asumió Felipe Zapag el gobierno en el 83, Negro? La legislatura de Neuquén. Ajá. En la legislatura que era donde está la Casa de las Leyes ahora. Claro, la calle de las Cuevas. Y el senador fue Elías, ¿no? Elías Zapag, que se convirtió de esa manera en el decano de los senadores de la nación. Claro, ya en el 83 ya era el decano. Sí. Bueno, y Felipe ganó por amplia diferencia, ¿no? Totalmente, sí, ganó con mucha diferencia. Pero yo lo decía en esta época que nosotros teníamos el candidato de Fierro y teníamos como vender algo que era ya impuesto. Héctor, ¿qué análisis haces de los posteriores gobiernos del MPN
hasta llegar a esta realidad que creo que es la más triste para el partido, ¿no? Claro, yo puedo decir una cosa que la digo y que me duele, ¿no? El partido lo fundó el padre y lo refundió el hijo. Ujú. O sea, el MPN perdió su esencia, perdió algo que era auténticamente neuquino para convertirse en algo que las ganas, el interés de tener el poder nos llevó a este lugar. Claro. ¿Qué diferencia había? ¿Cómo hacías, cómo tratabas a los medios en aquella época desde tu lugar de, digamos, de difundir la acción de gobierno, ¿no? Bueno, era mucho más fácil que ahora porque no había tantos medios, ¿no? Uh-huh. Lo escrito en los dos diarios y radio había muy pocas, las radios AM todas. Así que era más fácil la cosa. Yo me imagino que los que hoy manejan la prensa del Estado deben tener muchos problemas porque mucho para repartir y mucho para de opiniones, de cosas que en aquella época no teníamos. Claro. Simplemente era la pelea entre los dos diarios de la publicidad, de repartir como corresponde, y las radios eran pocas. Bueno, y después también estaba la parte nacional. Uh-huh. Yo recuerdo algo fundamental que te voy a comentar. En la época que estábamos en el gobierno, llegó a Neuquén una delegación de la televisión alemana, uh-huh. la televisión comunista, ¿no? Que venía de Chile después de hacer un reportaje a Pinochet. Uh-huh. No a Pinochet, sino del gobierno de Pinochet. Uh-huh. Cuando esa gente estuvo acá, le pregunté por qué venían a verlo a Felipe Zapag. Y eso dijeron una cosa que a mí, para mí es histórico, para mí es muy importante, y Felipe decía que él no creía que fuera así. Esos alemanes dijeron de que venían a ver a Felipe porque era el único político argentino que le había ganado a dos grandes, a Perón y a Alfonsín. O sea, fue una cosa extraordinaria. Uh-huh. Uh-huh. Me acuerdo de eso porque una vez en el canal hicimos un programa especial con un material de video que tenés vos todavía ahí guardado en tu casa, Negro. Sí. No, yo estoy retirado, pero mi archivo está vivo. Sí, seguro. Bueno, Neuquén tenía, me parece, en esa época unos 70.000 habitantes, ¿no? 90.000. 90.000, claro, sí. Era un pueblo. Sí, era un pueblo. Vivíamos en un pueblo. Claro. Sí. Bueno, qué lindo. Pasaron 40 años y todavía podemos contarla, así que tenemos que estar muy contentos con eso. Te agradecemos muchísimo, Negro, y te mando un abrazo fuerte.